Buenas tardes y bienvenidos a todos en este culto que vamos a tener para alabar y para adorar a nuestro Señor. Quiero dar especialmente la bienvenida a Mari Carmen, a Ángel. Bueno, les acompaña un hermano de la iglesia de Barrio del Pilar, que es allí donde ahora están congregándose este tiempo de atrás y ahora. Y os invitamos a todos a que participemos y que delante del Señor traigamos a Él nuestras alabanzas de corazón, que derramemos nuestros corazones delante de Él y que sea su nombre proclamado. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a leer un cántico de alabanza en el Salmo 96. Cantad al Señor, cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Amén. Amado Padre Dios, gracias Señor por el privilegio de permitirnos estar hoy, Señor, juntos como familia en Cristo, Señor, alabándote, glorificando tu nombre, Señor, exaltando tus muchas misericordias. Bendito seas por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos la verdad de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por despojarnos de nuestra vieja naturaleza, por permitirnos nacer de nuevo, Señor.
Gracias por permitirnos estar hoy ante tu presencia, Señor. Recibe nuestras ofrendas, nuestros cánticos de amor y alabanza. Recibe, Señor, lo mejor de nosotros y entréganos tu palabra, Señor. Esa palabra que cambie nuestro interior, que nos haga nuevas criaturas para Cristo Jesús. Bendito seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. De traer delante de nuestro Señor nuestros diezmos y ofrendas. Y es un privilegio de los miembros de la Iglesia, no, nadie que nos visite se sienta obligado a participar de ello. Podéis si queréis. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque podemos acercarnos a ti, te doy gracias porque podemos traer un poco de lo que nos das y ayudar en tu obra. Padre, te pido que tú bendigas este dinero y que las personas que lo van a administrar, que tú los guíes. En nombre de Cristo Jesús, amén. Como el cielo busca por las aguas.
Podemos sentarnos. También es el momento en que los niños pueden pasar abajo y tienen su espacio. Y antes de orar en esta tarde por el ministerio de la palabra y por el predicador, nuestro querido hermano Ángel, pues simplemente decir unas palabras, porque él viene, ¿verdad?, para despedirse, ¿verdad? Ya se está reuniendo en Barrio del Pilar por motivos de obviamente de salud, de transporte, se hace muy difícil. Y va a pedir allí la membresía, ¿verdad?, en Barrio del Pilar, y queríamos pues tener unas palabras. Y bueno, ¿qué podemos decir de tantas historias, cariño compartido? Yo creo que hace como 38 40 años él como pastor de Villaverde fue uno de los impulsores, ¿verdad?, fundadores de esta iglesia de Pinto, al principio punto de misión, y bueno, hay muchos hermanos que compartieron ese tramo de historia tan precioso, ¿no?, de parte del Señor, por el cual estamos tan agradecidos. Y es para nosotros pues una bendición tenerte hoy, Ángel, y poder pues despedirnos entre comillas, pero poder tener este tiempo en el que puedas compartir la palabra. Y en estos últimos 15, casi yo diría 20 años, que has compartido, ¿no?, también con nosotros el ministerio, muy especialmente en la escuela dominical, ha sido una gran bendición. Yo soy muy agradecido también personalmente porque ha sido una gran bendición para mí, una inspiración también tu vida, tu ministerio y en fin, tu trayectoria, ¿verdad? Así que estamos muy gozosos de tenerte en esta tarde. Él quería venir en una escuela dominical, despedirse, y dijo, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, ¿verdad? Vamos a tener el ministerio de la palabra, porque es un siervo que ama la palabra, y si algo nos ha transmitido es ese amor por la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por eso. Así que te invito a que puedas pasar aquí conmigo y vamos a orar al Señor, porque Él pues también hoy pues nos trae ese ministerio de la palabra. Estos aparatitos modernos, cuando uno tiene ya 81 años, le cogen un poco cuesta arriba. Ya está. Creo. Sí. Muy bien, pues oramos al Señor y pedimos la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por tu siervo, por nuestro hermano querido Ángel Martínez y por este tiempo en el que abrimos la palabra. Claro, lo hacemos con expectativa, con gozo. Te adoramos a ti por medio también de la palabra y de lo que tú nos vas a instruir en esta tarde. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Utiliza, Espíritu Santo, a nuestro hermano Ángel. Señor, háblanos, tenemos sed de ti. Tal como hemos entonado en el cántico, somos como esos ciervos sedientos, Señor. Háblanos, llénanos de tu Espíritu una vez más. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Señor. Permitidme que me ponga las gafas, si es que las he traído. A ver. Sí, aquí están. Bueno, pues naturalmente, físicamente, a los 81 años ya uno va necesitando algo más que gafas, ¿eh? Pero afortunadamente el Señor mantiene viva la visión, que es lo importante. Lo importante es saber mirar con el corazón y recoger en uno las miradas que el Señor le da, para tratar de macerarlas dentro de uno mismo y luego macerarse en la palabra de Dios. ¿Qué os diré en esta tarde, queridos hermanos, cuando tengo el alma empapada de emoción? Porque yo amo esta iglesia. Naturalmente que la amo no solamente por lo que fue en sus inicios, por lo que es y por lo que promete ser. Le decía a la hermana Dori a la entrada que algún día
le contaría un sueño. Pues mira, lo voy a hacer ahora. Apenas empezábamos a trabajar aquí en Pinto, cuando yo indagué si realmente Pinto, Puntum, era el centro de España. Y el Instituto Geográfico Nacional me dijo, en algún lugar entre Pinto y Getafe, no sabemos dónde. Y yo soñé, no soñé despierto, soñé dormido, que esta iglesia se haría grande, que esta iglesia sería el centro de España. Perdonad. Que de esta iglesia se irradiaría una manera de ser iglesia, que sería significativa en la obra nacional. Eso soñé un día. Y por ello pusimos el corazón, no yo, sino un grupo de hermanos. Y aquí se ardió un fuego que creo que es inextinguible. ¿Qué te diré, querido Samuel, querido pastor? Gracias por tu ministerio. Gracias porque me has inspirado tú a mí tantas cosas. Gracias por la oportunidad que me has dado en esta tarde de poder despedirme de los que amo, incluyéndote a ti como su pastor, para ocupar el ministerio que es tuyo, el ministerio de la palabra. Gracias por cederme este espacio en esta tarde, que me emociona intensamente y me hace intensamente feliz. Gracias. Y gracias a vosotros, queridos míos. Yo sé que el Señor tiene para vosotros un futuro, porque Dios es el Dios del futuro. Y vosotros sois el futuro en este municipio que también tanto amo. Nunca olvidaré tampoco, espero no pasarme de los 30 minutos que se me han pedido, nunca olvidaré tampoco aquel principio del verano del año 90, cuando venía yo de Parla de buscar casa para la familia, y dije, voy a ver Pinto. Y vi a Pinto, y no sé por qué encontré a una persona para mí querida, para otros, en fin, pueden calificarla como quieran, ¿no? Y le dije lo que buscaba. Al día siguiente tuve una llamada suya y me dijo, ¿tenéis casa? En La Indiana. Y aquí en este querido pueblo, tantas cosas recibí de tanta buena gente, que no los veo en la iglesia, pero yo quiero pensar que el Señor los toca. Quiero pensar lo que queréis que os diga. Y gracias al grupo de escuela dominical, cómo no, que tantas cosas compartimos, porque yo entendía, y creo que ellos también, que lo que importa es que todos aquellos que llevamos muchos años en la palabra del Señor y tenemos cosas que aportar, aprendamos a escucharnos los unos a los otros, porque todos tenemos cosas que decir. Hoy tengo que recordar aquello de Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mi hora ha llegado. Y le doy gracias al Señor porque los hermanos y hermanas de la iglesia del barrio del Pilar nos han recibido a Mari Carmen y a mí con el mismo amor que de aquí me llevo. Lo traigo escrito para no pasarme del tiempo, porque si a mí me dais un micrófono soy temible. El mismo Coelet, el predicador del Eclesiastés, cuando hace un ramillete de experiencias donde puso el corazón, porque lo importante es poner el corazón en las cosas. Dice aquello de que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y es verdad,
no alcanzamos a entender. Nuestro entendimiento limitado de la obra de Dios se va desarrollando a medida que Dios va haciendo su obra en nosotros. Reconocemos la inmensidad de la obra de Dios, lo que Dios es capaz de hacer cuando somos capaces de reconocer que somos lo que somos gracias a Dios. Nuestro entendimiento es limitado. El Dios eterno pone eternidad, se pone a sí mismo en la sucesión de los instantes y nosotros vamos poniendo corazón en ellos, en los instantes, volcándonos en los instantes, siendo lo que somos en los instantes, tratando de dejarles marcados de eternidad. Dios se pone a sí mismo en la sucesión de los instantes y nosotros vamos poniendo corazón en ellos, poniendo amor en ellos, como venidos de Dios que nos permite vivir sin poder medir su alcance, que poco a poco se nos descubre. Siempre el Señor nos tiene reservada eternidad que nos marca en lo fugaz. Inefabilidad en lo falible, y a veces nosotros acertamos a dejar un signo, una señal de lo eterno, como una semilla en las huellas del camino, en los trabajos que sin buscar otra cosa tratamos de hacer para Él. Os aseguro que hoy, que os digo hasta siempre, me voy marcado de vuestro amor en Cristo. Y quisiera ante el Señor haber dejado entre vosotros algo que pueda serviros. Permitidme que hagamos una lectura en la que me voy a basar en esta tarde, que el pastor ya conoce. Me refiero al segundo capítulo de los Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Claro está, yo leería más, pero no me lo puedo permitir. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, ya lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le dio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaban, hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días. Perdón. Mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Pues hasta aquí la palabra del Señor, que Él envíe en ella su bendición sobre todos nosotros en esta tarde, porque si no, de poco sirve, ¿verdad? Si el Señor no dice: esa es mi palabra, y le pone el sello. Permitidme que recuerde 2 expresiones del Antiguo Testamento que para mí ponen pórtico a esto que hemos leído. Dicen quienes trabajan con la lengua hebrea que cuando el Señor llama a Abraham, le dice Lej Leja, y lo traducen como: vete hacia ti mismo. No solamente sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, sino que cuando llegues a la tierra que yo te mostraré, dejarás de ser Abraham, padre excelso, para llamarte Abraham, padre de multitudes. Vete hacia ti mismo, un ti que yo tengo reservado para ti, porque estás en un camino de crecimiento hacia el ti que yo tengo preparado para ti. Una observación: por alto, lejos, fuerte de ti mismo a que llegues, tu altura, lejanía o fortaleza no dependen de ti mismo, sino de aquel que te pone en el camino y que sabe y prepara la estatura a la que tienes que llegar. Os pondré un ejemplo. Vosotros sabéis que Simón Pedro confiesa al Señor como Hijo del Dios vivo. Y recordáis también cómo el Señor le dice aquello: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres piedra. Bueno, vosotros sabéis también que esa piedra no está referida a la persona de Pedro, porque la piedra fundamental es Cristo. El Señor está hablando de que la fe que Pedro confiesa, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, esa fe es el fundamento sobre la que tiene que crecer la Iglesia, o no tiene fundamento. Solamente cuando la vida se echa en Dios es cuando podemos empezar a crecer hacia ese ti mismo que Él tenga preparado para nosotros. Y recordaréis también que cuando Pedro anda sobre las aguas y pierde la fe,
Pedro se hunde. Y el Señor le llama hombre de poca fe. Así que no es la fe que tengamos en nosotros mismos para andar por donde sea la que nos lleva a un buen destino, sino la que hemos puesto en el Señor. No es la fe que tengamos en nosotros mismos, en los sabios, los guapos o lo tontos que seamos. No es esa fe la que nos abre el camino, la que tengamos en nosotros mismos. Hoy hay libros que hablan del hombre, del advenimiento del hombre tirano, del hombre que tiene fe en sí mismo y todo lo atropella. No es la fe que tengamos en nosotros mismos, sino la que hemos puesto en su autor y consumador, quien nos hace andar sobre nuestras alturas, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, dice David en su canto de liberación, 2 de Samuel 22:34. Y Habacuc repite en su oración de 3:19. Él es, y nuestra fe en Él es quien nos sostiene en esta marcha hacia nosotros mismos, hacia lo que el Señor tenga preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Es Él quien nos sostiene en esta marcha hacia el Lejá, vete hacia ti mismo. Permitidme otra referencia. Hay quienes aseguran que cuando el Señor llama a Elías, escondido en aquella gruta de Horeb, como si quisiera esconderse en sus entrañas, el Señor le pregunta por 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Primera de Reyes 19:5. Y en ese vuélvete por tu camino, en el hebreo, derek, su camino, senda en la orografía del desierto, por donde tenía que volver hacia Damasco. En ese camino que el viento borra y ciega los ojos, el Shiroko, que llaman algunos, y le llamaban viento de Dios, los cananeos. Pues cuando el viento cierra los ojos, no hay camino. Por eso algunos están señalando que la palabra derek aquí tiene otro sentido más espiritual, más profundo, que es el referirse a un camino como modo de vida, a una ética primordial que hace presentes los fines hacia donde te encaminas, los fines que Dios tiene preparados para ti. Es tu camino, no las pisadas geográficas. Una vocación, así traducen algunos la palabra derek. Le está diciendo el Señor a Elías, ve por el camino de tu vocación, vuelve al camino de tu vocación. Una voz interior que te llama a cumplimiento de aquello que el Señor te indica. Era lo que se le pedía al escondido Elías. Ve por el desierto, donde no hay camino, donde el viento loco te ciega los ojos. Ve hacia Damasco, cumple tu vocación. No importa lo que te esté esperando en Damasco. Y es que, esa vuelta por el desierto hacia Damasco estaba poblada de amenazas. Permitidme que lo remarque en 2 puntos nada más. El primero es la descomposición política y moral de Israel. Digo de Israel, la tribu del norte. 10 años habían pasado desde la muerte de Jeroboam, rey de Israel, tras la ruptura en 2 del reino después de la muerte de Salomón, y ya habían subido al trono de Israel nada más y nada menos que 5 reyes. 3 de ellos sin legitimidad, porque entonces era normativa
que un rey no podía ser rey de Israel si no era ungido por un profeta. Era el Señor quien le decía al profeta, ve y unge por rey de Israel. Y resulta que de esos reyes, sobre todo existía, si repasáis el libro de los reyes, existía entre ellos la furia, el asesinato, la ambición personal. Es decir, 5 reyes no habían sido designados por profeta alguno, sino que era una lucha entre ellos para conseguir el poder. Y esa corrupción, esa descomposición interna, por hacerse con el poder en Israel, que no paraba en considerar hasta el asesinato, no podía ser fundamento de una convivencia. Y ya casi al final, antes que Salmanasar, hijo de Tiglat-Pileser, y su hijo Sargón II dieran el golpe de gracia al reino del norte, emerge la casa de Omri y su hijo Acab y su esposa Jezabel. El segundo elemento a considerar es que existe no solamente una descomposición política, una corrupción moral en Israel a partir de los reyes. Hay un proverbio chino que dice que el pez se pudre por la cabeza. Y cuando los que tienen que tener la cabeza en su sitio la tienen podrida, es difícil que puedan marcar los caminos de un pueblo. Pero no solamente era eso, sino que a la descomposición política y moral del reino de Israel se suma ahora, o quizás sea su causa, la podredumbre religiosa. La alianza de Acab con Tiro fue sellada por su matrimonio con Jezabel, adoradora de Baal, y de su esposa Asera. A Jezabel, a su séquito y a los comerciantes de Tiro les fue permitido ese culto en tierras de Israel. Para ello fue construido en Samaria un templo, dice Primera de Reyes 16, 30, 33. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera. De manera que la corrupción religiosa estaba introducida en el mismo templo. Baal significa amo y señor de cananeos y fenicios. Amo y señor es lo que significa la palabra Baal. Dios de la fertilidad, señor de las tormentas y de la lluvia y de los vientos. En la figura de Baal coincidían las dos religiones más antiguas, el ouranismo o culto a los astros y el culto a la naturaleza, a la fertilidad y a los seres que producían la fertilidad. Y Asera era la esposa de Baal, diosa de la fertilidad. De manera que en Baal, como digo, coincidían estos dos aspectos, el culto al misterio celeste y el culto a la fertilidad en la tierra. En esa circunstancia doble que señaló, desde la montañosa Tisbe, en tierras de Galaad, brota una voz profética que le dice a Acab en su cara, vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. No estaba en la presencia del rey, solo. Estaba en la presencia de Jehová. Y desde la presencia de Jehová le está contestando al rey. Jehová, el Dios viviente que trae a la existencia lo que no es. Así podemos traducir el tetragramatón. El ser que se es y hace ser. El que se muestra ser haciendo ser a las cosas. Pero al mismo tiempo absolutamente trascendente. Si es el que hace ser por hacerse presente, es también absolutamente trascendente. Es decir, ni se te ocurra que puedes meterme en un bolsillo.
Es la libertad de Dios la que comparece haciéndote libre y enseñándote sus caminos. Dios que se encubre en su infinita distancia cualitativa, pero Dios que salva, dice Isaías 45:15. Dios que se encubre, no llegarás a mí por mucho que te pongas tacones. No llegarás, porque yo soy Dios. Pero al mismo tiempo, desde mi trascendencia, desde mi infinita diferencia para contigo, te conozco como hijo mío y salvo. Y trasciendo mi trascendencia y llego hasta ti y te toco en el alma. Este Dios se hace experienciable, se vuelve experiencia. Podemos tener experiencia de la trascendencia de Dios al salvarnos, moviéndonos a trascendencia, a trascendernos a nosotros mismos por los caminos que el Señor nos vaya marcando. Este Dios se alza contra Baal en boca de Elías, un profeta que vive entre ocultamientos donde se alimenta de la palabra de Dios y presencias que lo manifiestan. Seguido el relato. Tan pronto Elías se esconde, como dice, aquí estoy yo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Primero, recordad el relato. Primero, hacia el arroyo de Querit, cerca de Tisbe, su ciudad natal, en pleno desierto. Luego en Sarepta de Sión, en la costa mediterránea, en Fenicia. La distancia entre Tisbe y Sarepta, mirad un mapa cuando tengáis tiempo y diréis, pero ¿cómo este hombre se puede pegar esas andadas? Pero es que no queda la cosa ahí, porque es que, estando en Fenicia, en Sarepta, fuera de los límites de Israel, donde estuvo al parecer 3 años, donde volvió para ver a Acab, luego se va al Carmelo. Más tarde, en Horeb. Elías es un profeta que lleva en sus entrañas la palabra de Dios y va rompiendo límites. ¿Dónde estás, Elías? Es que no paras. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Jehová va rompiendo límites y va llevando su palabra en Elías, aquel andariego. Salido de su gruta ya Eliseo, y fue tras Elías y le servía, dice la palabra, tras sacrificar sus bueyes, su modo de vida, dice Primera de Reyes 19, 21. Siempre, 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 seguir al Señor supone salir de nuestra zona de confortabilidad. Estamos tan a gustitos aquí en la cueva de la montaña, que además, oye, es la montaña de Dios. Aquí tan a gustito, tan calentitos, fuera me quieren matar, pero es que yo estoy aquí muy a gustito. Bueno, pues siempre, siempre, seguir y servir al Señor significa salir de nuestra zona de confortabilidad y habitar. ¿Dónde, Señor? Habitar en los caminos que el Señor marca. En aquellas miasmas de cuerpos y de almas que hemos descrito en Israel, almas en descomposición, por cierto, estalla una tormenta contra el Señor de las tormentas. Un fuego de almas ardientes se alza contra aquel Moloch Baal, símbolo del fuego, donde Acaz, rey de Judá, entregó a su propio hijo. Un viento suave, apacible y delicado, como una música, se hace respirable y limpia el ambiente. Estamos en su vórtice, donde la eternidad parece reposarse sobre el tiempo, como aquel rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, como aquel rocío de hortalizas que dice Isaías 26, 19. De luces, traducen otros, rocío de luces enviado por el Señor, que derrama la vida sobre el valle de los huesos secos de Ezequiel y produce despertares y cánticos nuevos.
Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, dice el versículo 1, le cogió, ¿cómo? Repasar el texto. ¿Qué estaba haciendo Elías cuando el Señor le quiso raptar? Pues iba caminando con Eliseo y lo cogió caminando. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer con nosotros. Cuando nos quiera llevar, que nos tenga que coger caminando, por el camino suyo, claro. Todo es memoria, repasar el texto. Venía de Gilgal, en tierras de Efraín, al norte del Mar Muerto, casi junto al Jordán, donde Josué acampó antes de la toma de Jericó, tras haber pasado en seco el Jordán, tras haber recogido en el lecho del Jordán, recordad la historia, no hay tiempo, pero ya la conocéis vosotros, tras haber recogido del lecho del Jordán, que ha pasado en seco 12 piedras, una por cada tribu, y haber levantado con ellas ¿el qué? Un memorial. Es decir, aquí estuvo la mano del Señor, aquí el Señor me abrió el camino, como aquello que cantábamos a veces, ¿recordáis? ¿No? Abrirá caminos donde no los hay. Tú ponte a andar en los pasos del Señor y verás si el Señor te abre camino donde no los hay o no. Y levantarás un memorial a esa experiencia donde sentiste que tú no eras fuerte, sino que el fuerte era el Señor, que te abrió un camino en la soledad donde no hay caminos. Eso es lo que creo que hallamos en este relato y trataré de decirlo lo más brevemente posible. Enumerándolo, una experiencia personal de Dios que capacita para la misión, un saber con Dios que ilumina la vida. No estamos capacitados para hacer la misión del Señor en la tierra, no por lo que aprendemos o por lo que sabemos. Y os lo dice uno que mucho le gusta aprender. No estamos capacitados para hacer la obra de Dios por lo mucho que conozcamos, sino porque Dios nos conoce. Porque ha sido el mismo Señor el que ha hecho de nuestra vida una misión que desconocemos y vamos conociendo a medida que la vamos cumpliendo. Es una experiencia personal con el Señor la que nos capacita para la misión. 2. Una memoria de los actos del Señor en la propia vida y en la historia. No podemos perder la memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros y, si Él quiere, a través de nosotros. En tercer lugar, un rapto que lleva a otra dimensión que no conocemos. No sabemos dónde fue parar Elías, ¿verdad? Bueno, sí que lo suponemos dónde fue. Pero desde luego no a otro punto del desierto, como querían aquellos. Y por último, un manto que abriga hasta que ya no lo necesitamos. Y otros recogen si les sirve. Veamos el primer punto. Una experiencia personal abrigada en un aroma de eternidad. Esa es la experiencia. Como una cercanía de lo eterno que abriga como un manto y se produce cuando el Señor lo quiere. ¿Hay que ir a buscarlo? Pues claro que sí. En disposición, en oración volcada en el Eterno Padre, en meditación profunda de su palabra hasta que sea parte de nosotros, coyuntura de nuestros huesos y viva en nuestros tuétanos, en nuestras neuronas, en nuestro corazón, de donde fluya como fuente del alma y produzca un consaber con Dios. Sabemos juntamente con Dios, desde Dios, que potencia los saberes que luego se pongan a su servicio. Sorprende que en medio de tanta persecución, de tanto vivir como si Dios no existiera, el Señor mantenga en el relato tantos hijos de profetas. Recordad el texto. Por donde va Elías hay hijos de profetas. Y mira que acá Jezabel se lo estaba poniendo difícil.
por donde Elías y Eliseo van, Betel, Jericó y Jordán. Los 3 puntos. Como aquellos 100. Y es que Abdías, dice el relato, escondió por su parte en cuevas, alimentándolos con pan y agua a 100 hijos de profeta. Y es que quizá, sin que los conozcamos, el Señor levanta vocaciones de profetas aun de las piedras. ¿Creéis que no hay hijos de profeta, que el Señor no tiene hijos de profeta hoy en este tiempo? Este púlpito y su pastor son testigos. Sorprendo, como digo, que en tanta persecución exista tanto hijo de profeta. No solo profeta, sino hijo de profeta. Es decir, hay descendencia. Gracias al coro joven. Me ha emocionado. Sorprende también cómo el silencio acompaña a la experiencia de Dios en el relato. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor?, preguntan esos hijos de profeta Eliseo, y él responde, sí, yo lo sé, callad. Lo que sabemos a veces lo callamos. La misma pregunta, la misma respuesta se dan en Jericó, versículo 5. La misma en el paso del Jordán. 50 varones de hijos de profetas se quedan mirando a lo lejos mientras Elías y Eliseo se acercan a las aguas del Jordán y fueron testigos mudos del rapto de Elías. Ese saber que calla, impregnado de lo eterno, cuando lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano, iluminándolo, cuando Dios quiere. Hay momentos cuando sentimos que lo eterno nos ha tocado. Callamos, porque dejamos que profundice en nuestra alma, que nos ponga en cuestión, que nos remodele desde dentro. No es el momento de contarlo, es el momento de dejar que nos vaya madurando desde dentro. Cuando lo eterno reside en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Esa soledad meditativa que sabe y espera, como la que muestra Elías. Le dice a Eliseo, quédate ahora aquí. Le dice a Eliseo en Betel, en Jericó y en el Jordán. En los 3 sitios la misma respuesta, porque sabe que será arrebatado, pero no sabe ni dónde ni cuándo. Eso para mí es una enseñanza esencial. Saber callar. Señor, me has tocado. Déjame, Señor, que te profundice en mí. Déjame que tenga de esa experiencia una meditación callada y profunda. Déjame, Señor, que trate de comprender ese momento en el que has cambiado mi vida, en el que has comparecido ante mí. Y lo es Eliseo, que lo sabe, acompaña y calla. Las experiencias propias con el Señor son muy personales, son experiencias cumbre, experiencias de cima, experiencias de las experiencias todas, momentos de inserción. Vivimos en un continuo arrebatamiento, en una transposición en creciente de situaciones que debemos dejar atrás, en la memoria de Dios y en la nuestra, pero abocados a nuevos destinos, y tenemos que interiorizarlas en el silencio meditativo, de modo que nos hagan madurar. Segundo punto. Antes del tránsito, hablo de la memoria ahora. Antes del tránsito, donde está el núcleo de la narración, hallamos un ejercicio de memoria. Betel, Jericó, Jordán, son 3 altamente significativas en la historia de Israel. Echad la memoria atrás. Betel, Jericó y el Jordán. Betel fue el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño sobre la piedra, donde contempló la escala y recibió la promesa. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es decir, levantó un memorial. Hacer memoriales, las experiencias significativas que tuvimos con el Señor.
sin perder jamás la memoria. ¿Qué diremos del paso del Jordán, de la recogida de sus piedras como memorial que quedó dicho, y de la toma de Jericó, donde cayeron las piedras de sus murallas a causa de sus orines, dicen unos, y del sonido de las trompetas? Antes de despedirse, de atravesar su Jordán, Elías busca visitar estos lugares simbólicos por mandato del Señor. ¿Cuánto me hubiera gustado tener tiempo para visitar lo que para mí fueron lugares simbólicos en Pinto? Y os aseguro que los tengo. La estirpe está asegurada en los hijos de los profetas. Tiene continuidad. Si el Señor no nos olvida, tampoco nosotros debemos olvidar aquellos hechos que fueron hitos donde actuó en nuestras vidas, abriéndonos camino. Son memoriales a visitar, no a quedarnos en ellos, sino a desgustarlos, porque el camino sigue y no podemos quedar atrapados en ninguna gruta de Oreb. Llegamos al rapto. La teofanía donde lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano. Caballos de fuego, carro de fuego, hay en la boca del profeta como un fuego de Dios subido desde sus entrañas. No habla desde lo aprendido, sino desde lo experimentado. Cosas viejas y nuevas que juntas se hacen tesoro. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice Jeremías 29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor en 23-29. La palabra viene sobre el profeta, no es del profeta. Y vive en sus entrañas transmitiendo vida, fuerza interior empapada de espíritu. Les decía a los hermanos del barrio del Pilar que somos como zarzas ardientes en el desierto. Y ese fuego que arde en nosotros, ilumina y calienta, en él arden nuestras escorias. No solamente ilumina y calienta, sino que también en ese fuego interior, en nuestro desierto, en el desierto del mundo, arden nuestras escorias. El fuego de Elías se sube al carro del fuego de Dios. Dios cosecha lo suyo y deja un misterio vivo tras sí, como aquella mercaba de la visión que tiene Ezequiel en medio de los cautivos del río Quebar, capítulo 1. Visión de la gloria de Dios que se deja ver y rapta en medio de la cautividad humana, movida por el Espíritu. Ruedas que irradian diferentes longitudes de onda de colores luz, que llevan en su corazón un trono y un hijo del hombre con apariencia de fuego. La idea de que sea ser hombre lo que Dios quiere está en el crisol de Dios, en el centro de la mercaba. Leed Ezequiel capítulo 1. Finalmente el manto. Versículos 12b al 14. Eliseo rompió sus vestidos. Eran frágiles, coberturas, en comparación con el manto de Elías, aquel que abrió en dos el agua del Jordán, como reiterando la apertura de las aguas del Mar Rojo bajo la mano de Moisés, empuñando su vara. Elías ya no lo necesitaba. Su manto ya no abrigaba nada, porque otra cobertura le estaba esperando, donde le dejara el carro de Dios, otra cobertura de Dios, otro abrigo de Dios, otro manto de Dios. El que se cubre de luz como de vestidura, ¿recordáis? Otro manto esperaba Elías. Ese manto de profeta ya no le servía. Ese manto lo dejaba aquí. Alguien tenía que cogerlo. Dejadme señalar los rasgos del profeta para concluir con eso.
El profeta es un ser andariego. Lo saco del relato. El profeta es un ser andariego y desabrigado, como los hijos de la mar, decía Machado. Andariego y desabrigado que camina en soledad humana y en compañía del Señor, por donde cree que le indica el Señor, solo por el Señor abrigado. No hay otro abrigo para el profeta, ni las estrellas, ni los desiertos, ni las cuevas de Oreb. Su abrigo es el Señor. El profeta además es un visionario. Ve aún a las grietas por donde se resquebraja el mundo, las heridas del hombre y la manera con que las mira Dios. El profeta mira desde los ojos de Dios, mira las cosas como Dios las mira, y Dios ve el dolor humano, y Dios ve el destino del hombre, y Dios ve por dónde se rompe el mundo. Por eso el profeta es un ser inquieto, luminoso e inquietante. No se acomoda como el sacerdote, que se acomoda en su bienestar. Transmite la inquietud propia de todos los buscadores de Dios y del hombre y resulta inquietante para todos aquellos que aquietan las almas y adormecen las conciencias. No suministra vanidades, sino inquietudes. El profeta aporta futuros por hacer y rescata del olvido pasados que sean obra de Dios. Hay veces que los seres humanos dejamos en el pasado, olvidamos en el pasado algunas cosas que son altamente significativas. El profeta no las deja en el olvido. El profeta rescata del pasado aquellas acciones de Dios en favor de su pueblo, y ahí he citado yo los lugares específicos que va a visitar. ¿Aporta futuros? Sí, pero también rescata del olvido pasados que son todavía obra de Dios. El profeta es un hombre sensible a la maldad banal que dice Hannah Arendt, y a la que es astuta para emboscarse y disfrazarse y actuar como levadura en la masa. El profeta es testigo, sufre lo que ve y pone el alma en ello. Entre el tiempo y la eternidad, lleva el tiempo en oración hacia lo eterno y siembra lo eterno en el tiempo donde su vida es frágil. Como dice el rabino Abraham J. Heschel, el profeta transmite y revela el profeta transmite y revela, hace a otros lo que Dios le hace a él. Transmite su propia experiencia. Así que, hermanos míos queridos, yo creo que quizá voy a terminar. Es tiempo, ¿verdad? Voy a terminar. Es tiempo de deciros hasta luego. Ignoro el tiempo que el Señor me tendrá aquí en el tiempo que me tenga, le pido que sea para servirle. Fui inmensamente feliz en Pinto, en el pueblo donde encontré personas de alta calidad humana, no sé si creyentes o no, y desde luego y sobre todas las cosas, en el amor que viví, un amor reconstructivo en esta comunidad de creyentes. Me voy enormemente empapado de amor. Me voy, nos vamos. Mari Carmen y yo. Se integrará como miembro también en la iglesia del barrio del Pilar. Me voy inmensamente agradecido y emocionado. Me llevo mucho amor. No sé si habré acertado a dejar entre vosotros algo de lo que el Señor me dio. Siempre quise hacerlo así. No sé el tiempo que estaré en esta tierra sirviéndole,
Pero sí os digo un hasta luego, porque yo sé que la obra del Señor sigue. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El Señor quede con vosotros. Damos gracias al Señor por este profeta y por la palabra del Señor que nos transmite. Y sin lugar a dudas, claro que has dejado una huella imborrable, la bendición del Señor también entre nosotros. Así que nos gozamos y efectivamente la obra del Señor continúa. Ángel, con gozo, y qué bueno, ¿verdad? Ojalá, yo afirmo también, llegar a los 81 con esa lucidez, con ese amor por la palabra, con ese ánimo de servicio. Para el cristiano no hay jubilación, ya lo veis. Gloria al Señor. Vamos a entonar una alabanza que nos habla de cómo la Iglesia es el pueblo de Dios que avanza en este mundo, en este desierto, proclamando la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, la salvación. Y dice así la bendición del Señor en Números 6, 24 al 26.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Podemos tomar asiento.